Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Vamos a hablar un poco sobre un tema que se me hace interesante, sobre todo porque en estos días hemos comentado en algunos círculos con algunos compañeros sobre política, definitivamente, no puede ser diferente, y estamos hablando sobre qué es mejor para una democracia como la mexicana. ¿Qué es mejor para una democracia donde la gente ya no cree en los políticos? ¿Qué es mejor para una democracia mexicana donde las oportunidades reales de contar con representantes que realmente conozcan, se sensibilicen con lo que la ciudadanía quiere? Y bueno, estuvimos comentando y hemos estado comentando sobre lo que son los nuevos esquemas de candidatos y coincidíamos en que existen dos tipos de candidatos actuales y hemos discutido sobre cuál es el más conveniente. Y estamos hablando de la figura del candidato independiente y la figura del candidato ciudadano. En principio pudieran ser sinónimos, en principio parecería ser que es el mismo tipo de candidatos, son personas que no, o son esquemas de candidatos no tradicionales. Regularmente el candidato que nosotros elegimos o a los cuales podemos elegir son candidatos postulados por un partido político y son candidatos políticos profesionales. Y vamos a ir explicando los diferentes términos. En principio, cuando hablamos de candidatos, inmediatamente nos imaginamos que está postulado por un partido político y que no podía ser diferente antes en nuestra democracia. Todos los candidatos tenían que estar postulados por un partido político. Y regularmente todos los candidatos son políticos profesionales. ¿A qué me refiero con un político profesional? Es una persona que durante su vida profesional se ha dedicado a la política. Es miembro de un partido político, milita en un partido político y tiene compromisos políticos, tiene compromisos partidistas, tiene compromisos con grupos de poder. Ese vendría siendo un candidato tradicional. Es una persona que en su vida siempre ha colaborado en un partido político, se identifica con él, se identifica con su filosofía política, ya después discutiremos si existe o no por filosofía política, y que su trabajo profesional es ese, ser político. Conoce de política, conoce cómo hacer arreglos políticos, etcétera. Pero ese esquema de candidato está ya desgastado porque la mayoría ya no confiamos en este tipo de políticos, precisamente por lo mismo, que hay muchos compromisos ya adquiridos. Entonces, una persona con este perfil regularmente es una persona que cuando contiende, no es él el que está contendiendo, es todo un grupo, todo un aparato político el que está detrás de él. Entonces, esto ya a los mexicanos en particular, yo creo que en América Latina, en otras partes del mundo, ya es un esquema que está desgastado, que ya se agotó este modelo de candidato partidista. Entonces vienen nuevos esquemas, nuevos formatos, y aparece por un lado el candidato independiente. ¿Qué es un candidato independiente? Es alguien que no está respaldado por un partido político. Independiente, no está ligado, no es militante activo o no es militante simplemente de ningún partido político registrado. No pertenece a ningún instituto político. Y por lo tanto asumimos, se asume, no es una realidad, pero se asume, que este candidato va a responder únicamente a los intereses personales y a los intereses de quienes lo elijan, de sus representados. Es un esquema interesante. Sin embargo,
estos candidatos independientes pueden o no ser políticos profesionales. Y aquí es donde está el detalle, como diría Cantinflas, ¿no? Un candidato independiente puede ser un político profesional. El Bronco, Nuevo León, es un ejemplo de un candidato independiente politizado, que es un individuo que tiene ya experiencia en política, ya ha sido miembro de un partido político, tiene experiencia política y por lo tanto, ojo con esto, puede tener compromisos políticos con grupos de poder. Puede, lo más seguro, porque hay un aparato político detrás de él. Y por el otro lado tenemos candidatos independientes que no pertenecen a un partido político. Estos son personas, vamos a decirlo así, comunes de la calle. Gente que se ha dedicado a hacer otra cosa. Empresarios, profesionistas independientes, académicos, estudiantes. Tenemos el caso de este joven de Guadalajara también, digo de Guadalajara también porque soy de Guadalajara, que se llama Pedro Kumamoto, perdón. Él es un candidato independiente, no politizado, no partidista, él no pertenece a ningún partido político. Él cae entonces en la otra categoría de candidatos, que es un candidato ciudadano. Un candidato ciudadano es una persona que en su vida profesional no se ha dedicado a la política como un esquema de vida. Ha hecho muchas cosas en su vida, pero de repente por circunstancias decide participar en política y bueno, le falta experiencia, le falta tablas y es un pequeño detalle que puede tener ahí. Sin embargo, es una persona que le interesa la política y que decidió participar en la política. Entonces, este candidato es un candidato ciudadano. Y un candidato ciudadano no es un político profesional, pero sí puede pertenecer a un partido político. O sea, hoy día, y es un esquema que han utilizado los partidos de izquierda, que buscan a profesionistas. Pues, afortunadamente no es la mejor elección porque están buscando en algunas ocasiones a gente popular, que ya lo conozca la gente, que ya esté identificado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que los partidos políticos buscan a candidatos ciudadanos para postularlos. Y le dan su maquillada, son su capacitación, le dan cierta orientación, los preparan y los lanzan, ¿no? Y con todo el aparato burocrático de un partido político. Entonces, ¿qué opciones nos quedan? Porque pues, esto es una maraña de trampas, ¿no? Tenemos por un lado hay candidatos independientes, pero que son políticos profesionales. Y hay candidatos ciudadanos que son parte de un partido político. Entonces, aquí hay un cruce, ¿no? Aquí hay un cruce de lo que quisiéramos y de lo que hay, ¿no? Analizándolo, entonces, podemos hacer las siguientes afirmaciones. El candidato independiente puede o no ser político profesional, pero no es miembro de un partido político. Esa es una definición, puedo decirla así, ¿no? Una definición. Es un candidato independiente, puede o no ser político profesional, pero su característica principal es que no es miembro de un partido político. Corremos el riesgo que ya ha sido político y que entonces traiga todo el esquema que no queremos, ¿no? Y el candidato ciudadano no es un político profesional. Últimamente han entrado muchos actores, digo, no sé por qué esa vena le salga a los actores ser políticos, era porque es parte del interpretar papeles, ¿no? El show, ¿no? Entonces, el candidato ciudadano no es un político profesional. Puede ser independiente o pertenecer a un partido político. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que Alberto Herrera Ordóñez quisiera tener como una opción para elegir? A un candidato ciudadano independiente. No es fácil, no es fácil. No es fácil.
Sin embargo, tenemos la posibilidad de crear estructuras políticas sin ser institutos políticos y crear candidaturas ciudadanas independientes. Ese es el reto. Por ahí va la apuesta. En la política esto es duro. O sea, ¿duro en qué sentido? Para ser político independiente, ciudadano, el panorama se ve complicado. Porque los políticos profesionales y los partidos políticos conocen muchos trucos para hacer política en nuestro país. Es el reto, es el riesgo. Entonces, queremos hacer política, se puede. ¿Debemos de participar en política? Debemos. ¿Es viable? Candidaturas independientes, ciudadanas, son viables. Habría que revisar la legislación que nos dicen, pero hasta ahorita, por lo que he revisado, es viable. Espero sus comentarios, espero sus dudas, sus inquietudes, y vayamos construyendo plataformas políticas, ciudadanas, independientes, y tomemos decisiones. Salgamos de este adormilamiento donde la gente no participa. No es difícil. Bueno, un poco difícil. No es imposible, es posible. Un poco difícil, pero bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, alguien tiene que enfrentarse a los políticos profesionales y darles la batalla, porque realmente estamos cansados. Sí, estamos cansados. Ya no queremos ser gobernados por los políticos profesionales, ya no queremos ser gobernados por los políticos actuales. Entonces, trabajemos. Tengo una pregunta de una amiga de hace tiempo, Tabs. ¿Qué posibilidades de triunfar tiene ese candidato independiente sin el apoyo financiero de los partidos? Ok, estaba revisando y al ser candidato independiente ya tienes derecho a recibir un apoyo financiero por parte del Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? Entonces, no va a ser el mismo nivel de financiamiento. Esa es la gran restricción. Sin embargo, la legislación permite un financiamiento privado con ciertos límites. Entonces, parte de la plataforma política es lograr fuentes de financiamiento. Si existe el público para los candidatos independientes, ya está legislado. No es el mismo nivel de financiamiento que un partido político, no son los miles de millones de pesos que reciben los partidos políticos en campañas, para campañas electorales presidenciales, pero sí hay. Manuel Licea Bautista dice, ¿cuál es entonces el panorama de los candidatos independientes o ciudadanos para el 2018? Depende de toda la ciudadanía lograr que este panorama sea más cierto. Depende de todos nosotros crear condiciones cívicas, políticas, ciudadanas, para que los candidatos independientes ciudadanos tengan posibilidades. Para la presidencial, para ser presidente de la República, honestamente lo veo muy complicado, se requieren muchos recursos para hacer pre-campañas, campañas y para enfrentarse a todas las trampas, contextos que se manejan en la política. Pero para candidatos a asambleístas en la Ciudad de México, no sé cómo se le va a llamar con nueva constitución, para diputados federales, diputados locales, para senadores, sí hay posibilidades. Y por ahí empieza el cambio. O sea, no tenemos que pretender para las elecciones del 2018 tener ya un presidente independiente. Ciudadano, ojo, independiente ciudadano. De que va a haber candidatos independientes, no ciudadanos, políticos profesionales, va a haber. Margarita Zavala, si no la postulan por el PAN, se va por la Libre y va a ser candidata independiente, pero no ciudadana. Se va a decir ciudadana, pero no lo es. Sabemos que esto es una política que tiene larga trayectoria.
Mancera, nuestro distinguido jefe de gobierno, si el PRD no lo postula como candidato a la presidencia, se va a ir por la libre. Y también va a ser candidato independiente, pero no es ciudadano. ¿Qué figuras tenemos ahorita como candidatos ciudadanos independientes? No hay. Para las presidenciales no. Estamos en 2016, finales, bueno, estamos en octubre, todavía nos quedan 3 meses, o sea, son 3 meses de trabajo. Todo el año 2017 y 5 meses del 2018. Tenemos cerca de 20 meses para trabajar, hacer estrategias de política, plataformas políticas para postular, ojo con lo que estoy diciendo, candidatos ciudadanos independientes. Ciudadanos independientes. Porque candidatos ciudadanos los hay. No necesariamente son independientes, pueden ser parte de un partido político. Candidatos independientes los hay, pero no necesariamente son ciudadanos, son políticos profesionales. Entonces, ahí les dejo, como dirían este torito, vamos a ver qué sale, trabajemos, se puede, sigamos adelante. Gracias por escuchar, más dudas, comentarios, con todo gusto, que tengan buenas noches, hasta pronto.